a ver, despacio nomás, a donde dice JNE, adelante de eso, y también a la señora Keiko Fujimori, que está al frente. Hay que señalar que tienen la distancia apropiada, adecuada, según las seguridades que hemos tomado en medio de una pandemia, y cada uno de ustedes tendrá 1 minuto para responder la pregunta ciudadana. Esta pregunta ciudadana se ha recopilado en las últimas semanas a través de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones. Ha habido un ente rector dentro del Jurado Nacional de Elecciones que ha tomado en cuenta cada una de ellas. Así que vamos con la pregunta, ambos tendrán 1 minuto cada uno, la misma pregunta de el ciudadano que de inmediato va usted a conocer. Adelante. Buenas tardes. El día de hoy estoy representando al ciudadano Wilmer Guevara Vázquez de la ciudad de Chiclayo. Y su pregunta es la siguiente. ¿Qué plantea para mejorar el acceso y la calidad de la educación que se brinda a niñas, niños y adolescentes con habilidades diferentes? Para el señor Acuña en primer lugar y después tendrá el mismo tiempo la señora Fujimori. Adelante, por favor. Señora Acuña. En nuestro gobierno vamos a priorizar la educación a niños con habilidades diferentes. Habrá un programa especial educativo para ellos, habrá un programa especial educativo para ellos, porque hoy más que nunca el Estado tiene que estar cerca de esas niñas, esos niños. Pero nada se va a lograr, no vamos a conseguir si no hay una revolución educativa en el Perú. Y para hacer la revolución educativa en el Perú, nosotros vamos a hacer 3 cosas. Primero, vamos a dar internet y tecnología a todos los colegios. Segundo, vamos a aumentar el sueldo a los maestros. Y tercero, vamos a rescatar a la era de niños que recibieron mala educación en la pandemia. Vamos a poner... Tiempo, señora Acuña. Muchas gracias. Señora Fujimori. Para los niños con habilidades especiales crearemos instituciones específicas, pero lo que recomiendan los especialistas y los profesionales es que la gran mayoría de estos niños puedan ir a los colegios regulares. Y para poder hacer esto tenemos, en primer lugar, que mejorar la educación virtual. Hoy sabemos que la educación del año pasado ha sido un fracaso. ¿Qué haremos? Entregaremos canastas tecnológicas a todos los niños que comprendan una computadora o una laptop con un acceso a Internet. Pero apostamos a que los niños regresen a una educación presencial y para eso construiremos 3.000 colegios a nivel nacional que permita ampliar la educación, la infraestructura educativa para que todos nuestros niños vuelvan a regresar a las aulas. Y daremos no solamente el desayuno, sino también el almuerzo escolar gratuito. Muy bien. Gracias. Tiempo. Una repregunta cabe ahora en esta sección para cada uno de los candidatos. Y voy a tener el gusto de formularle una pregunta al candidato César Acuña. ¿Qué duda cabe? Hoy nuestros niños y adolescentes estudian desde casa como consecuencia de la pandemia, muchas veces utilizando un celular, caminando kilómetros para obtener una señal de internet y así poder educarse. Aprovechando lo que significa la herramienta digital de aquí en adelante en un eventual gobierno de César Acuña, ¿cómo aprovecharía esas ventajas? ¿Cómo impulsaría la interconexión digital orientada a la educación? ¿Y en qué plazos? ¿6 meses? ¿2 años? Hoy día, el 30% de instituciones educativas no tienen internet. Urgente, como política de gobierno, tiene que ser darle internet. Esa generación pandemia, chicos que abandonaron, que no estudiaron, hay que dar atención. Hay que darle internet, hay que darle laptop, hay que preparar a los maestros en educación remota. Ya la educación remota se quedó para toda la vida. Hoy más que nunca hay que darle tecnología, hay que darle internet, hay que preparar a los maestros para la educación remota y hay que darle las herramientas a los maestros para que puedan preparar bien a los jóvenes. Muy bien, le quedaban unos 13 segundos más, pero en todo caso vamos a la pregunta de la señora Fujimori. En realidad,
En la educación hay ángulos diferentes que han generado una situación muy difícil para los chicos, no solamente en pandemia. La pregunta que yo le haría es, ¿qué haría en infraestructura educativa? Tenemos menos del 20% de centros educativos estatales que están en condiciones decentes, diríamos. Y por otro lado, tenemos cerca del 30% que no cuenta ni siquiera con servicios básicos. En un eventual gobierno suyo, por favor, en respuesta aterrizada, ¿qué cosa es lo que eventualmente haría? Tiempo. Tenemos, como usted misma lo ha señalado, señora Mónica, las condiciones de infraestructura en nuestro país son calamitosas. Entonces, no solamente construiremos 3.000 colegios más, sino tenemos que modernizar los actuales, que están en situación terrible. 30% de las escuelas no cuentan con accesos básicos a los servicios y esto tiene que cambiar. Hoy tenemos los recursos, pero lo que hace falta es capacidad de gestión. Pero voy a aprovechar este tiempo que me queda también para referirme a los contenidos educativos. ¿Y qué señala la Constitución? Señala claramente que los padres de familia tienen el derecho y la obligación de participar en la educación de sus hijos. Por eso tenemos que hacer una revisión de los textos y eliminar en esos textos que señalan al terrorismo como conflicto armado. Eso es una barbaridad. O también evaluar lo de la ideología de género, que viene camuflado por un principio que sí tenemos que defender, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Muy amable, los invitamos nuevamente a volver a sus podios, tanto a la señora Fujimori como al señor Acuña, para poder darle la bienvenida a la siguiente dupla. Por favor, regresen a sus lugares iniciales y vamos con la siguiente dupla. Así es, invitamos a los candidatos Joe Forsyth de Victoria Nacional y Verónica Mendoza de Juntos por el Perú para que nos acompañen aquí adelante el proscenio. Y ahí hay vamos a tener oportunidad de escuchar otra pregunta ciudadana, también recogida a través del procedimiento que hemos ya comentado. Atención con la pregunta. ¿Qué opina sobre la implementación del enfoque de género en la currícula nacional y cuáles son sus propuestas al respecto? Comenzamos con el candidato Joe Forsyth. Un minuto. Muchas gracias, Yojaira, por esa pregunta tan importante. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo muchas desigualdades en el Perú. Por eso es que vemos que hay tantas mujeres maltratadas, hay tantos feminicidios, porque no estamos educando en valores. Es por eso que sí, debe haber una educación de género, pero concentrada en los valores, en el hombre y la mujer. Empoderar a nuestras mujeres, que sepan desde muy jóvenes la fortaleza que son, las luchadoras que son, así como las mujeres han sacado adelante el país. Ahora, especialmente, un saludo a todas las mamitas de las ollas comunes que han sacado el país adelante. Hay que cambiar mucho en la educación. Necesitamos una educación más sólida para sacar al Perú adelante. Hay que invertir en infraestructura, una educación más moderna. Necesitamos internet, sí, con la dorsal, pero también con el satélite para conectar de forma inmediata a todo el Perú. Necesitamos cursos técnicos acabando el colegio, porque los jóvenes salen del colegio a trabajar, pero tienen empleos informales y mal pagados. Si realmente queremos sacar al Perú adelante, debemos invertir en la educación. Tiempo cumplido, gracias. Un minuto de respuesta, candidata Verónica Mendoza. La pandemia también nos ha develado cuán dolorosa y dura es la violencia hacia las mujeres. En el momento en el que supuestamente estábamos en el lugar que debería ser el más seguro para nosotras, en la casa, las cifras de violencia, de abuso sexual, de feminicidio han recrudecido. Esto nos demuestra la urgente necesidad de tener una educación para la igualdad, que nos enseñe desde la más temprana edad que hombres y mujeres somos iguales y debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Eso es el enfoque de género, así de simple y sencillo, no hay por qué demonizarlo o estigmatizarlo. De la misma manera tenemos que buscar una educación que busque dejar atrás todas las discriminaciones que sufren nuestros niños y niñas por el idioma que hablan, por el lugar en el que viven, diferentes formas de discriminación que tenemos que erradicar. Una forma de discriminación también es no tener acceso a Internet. Por eso una de nuestras propuestas principales es el plan Conecta Perú, para garantizar que todos nuestros chicos y chicas tengan acceso a Internet y puedan seguir estudiando. Tiempo cumplido. Muy bien, le haría una pregunta al señor Forsyth en relación al tema de la educación. Hay, como hemos señalado, muchos aspectos que son importantísimos y preponderantes, pero uno de ellos tiene que ver con lo que hemos visto en el año 20, es decir, los niños
Las niñas no han ido a la escuela, no han podido estar presencialmente. Sin embargo, a partir de julio, si eventualmente usted es gobierno, quisiéramos saber cómo va a manejar la presencialidad o la virtualidad. Hay cosas que no van a volver al punto de origen y van a cambiar. De manera clara y precisa, ¿qué se haría con ese año escolar? Porque va a estar en la segunda mitad del año y probablemente no hayan sido todos vacunados, ni mucho menos. Así que estaremos en ese contexto. ¿Qué haría usted? Gracias, Mónica. Por eso es tan importante lo que discutimos en el bloque anterior, traer las vacunas al Perú, tener un buen proceso para vacunar a todos los peruanos. Necesitamos que los niños vuelvan a los salones. Esto es fundamental. Digamos, el contacto que tienen los niños entre ellos con el profesor, que es fundamental, es irreemplazable. Necesitamos hacer todos los esfuerzos para que los chicos vuelvan a las aulas. Pero sabemos lo que ha sucedido, que los colegios privados han salido ahora a los públicos. ¿Cómo vamos a manejar esa situación? Porque yo como alcalde hubiese tenido que cerrar el 60% de los colegios públicos en La Victoria. Necesitamos trabajarlo con el Ministerio de Infraestructura, que nos asegure que realmente se hagan las obras. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Educación se dedique a lo que tiene que hacer, que es velar por una educación de calidad para todos los peruanos. Y es ahí donde tenemos que invertir. Y la dualidad es una gran oportunidad para las zonas más remotas, a través de la tecnología, dictar distintos cursos, porque sabemos que no tenemos todos los profesores, pero siempre con un profesor presencial, porque el profesor es lo más importante. Tiempo, candidato. Gracias. Candidata Mendoza, la piedra fundamental en la educación sin duda también es el docente. Muchas veces hablamos de construir escuelas, de invertir en elevar la capacidad de nuestros alumnos, tanto en matemática como en, digamos, lenguaje. Sin embargo, el docente ve su situación postergada. Quisiéramos saber si usted apoya la carrera pública magisterial, se apoya la meritocracia y en ese sentido, ¿qué medidas tomaría para fortalecer y profesionalizar la carrera docente? Primero que nada, quiero señalar que mientras el señor Forsyth se pregunta cómo podría ser el retorno presencial a clases, desde Juntos por el Perú el día 15 de marzo, día del reinicio del año escolar, presentamos un plan muy concreto que incluía, entre otras cosas, por ejemplo, el diálogo previo entre UGELes, padres de familia, profes, para preparar ese retorno presencial progresivamente, como también la adquisición del alcohol, de las mascarillas, los puntos de agua, los módulos prefabricados, para que podamos tenerlos a tiempo en el momento que podamos iniciar ese retorno presencial a clases. Por supuesto, necesitamos maestros reconocidos, valorados y bien remunerados. Por eso nuestro compromiso es garantizar su progresivo nombramiento, 50.000 plazas anuales adicionales, por supuesto, previo concurso, pero también capacitación que hoy los maestros se pagan de su propio bolsillo, que el Estado también tiene que acompañar para proveerles la mejor formación, para que puedan dar la mejor educación a nuestros hijos, pagar la deuda social, como también duplicar su capacidad adquisitiva hacia Tiempo el término. cumplido. Muchas gracias. Con esto hemos cumplido con esta segunda dupla. Los invitamos a volver a sus lugares para poder proceder con la siguiente pregunta ciudadana. Y nos vamos a la tercera dupla. Vamos a pedirle a invitar, obviamente, a los representantes tanto del Partido Popular Cristiano y del Frente Amplio, que por favor se acerquen a las marcas del estudio para seguir la misma mecánica. Hay una pregunta ciudadana que de inmediato ustedes van a conocer para poder contestar en un minuto esta pregunta del público. Adelante con ella, por favor. Buenas noches, mi nombre es Daniel Mendoza, vivo en Bélgica y mi pregunta es la siguiente. Sabiendo que sin ciencia no hay progreso y que este último año el saber de ciencia en salud ha sido muy necesario contra la desinformación, ¿qué nueva medida implementaría en la educación pública para la enseñanza de ciencia y tecnología? He visto cara de extrañeza porque no se ha entendido de una manera muy clara y vamos a reiterarle la pregunta. Este es un peruano, compatriota desde Bélgica y por supuesto con mucho gusto lo haremos. Sabiendo que sin ciencia no hay progreso y que en el último año la ciencia en salud ha sido muy necesaria contra la desinformación, ¿qué nueva medida implementaría en las escuelas públicas para la enseñanza de ciencia y tecnología? La respuesta, por favor, el señor Bengolea tiene un minuto. Antes de hablar de ciencia y tecnología, tenemos que hablar de qué cosa va a ocurrir
con la educación más adelante. El 28 de julio vamos a presentar un plan para entre el 2022 y 2026 cubrir en esos 4 años 6 años escolares. Porque lo que no se quiere decir es que, salvo algunos colegios privilegiados, los alumnos del Perú han perdido el año escolar el año pasado y están perdiendo este. Porque definitivamente no estábamos preparados para el golpe y hay que decir con sinceridad que no se pasa año porque el ministro te firma la libreta, se pasa año cuando adquieres conocimientos y no se han adquirido. Así que en los próximos 4 años hay que resarcirnos de 6. Y en ese esfuerzo tenemos que considerar no solamente la ciencia y la tecnología, sino mucho más. Y en el campo de la ciencia, como lo hemos dicho, lo que tenemos que promover es que nuestros científicos puedan hacer investigación, para luego, por supuesto, trasladarla a los colegios y trasladarla a las universidades. Pero no desde un ministerio, como se anda diciendo, para promover más burocracia, sino más bien generando un fondo autónomo para que nuestros científicos investiguen y a partir de sus investigaciones puedan generar conocimiento para todos los alumnos peruanos. Tiempo. Muchas gracias, señor Arana. Yo soy educador y soy hijo de padres educadores. Yo tenía que ser cargado junto con mi hermano 4 o 5 kilómetros cada semana para que mi madre pudiera ir a una escuela. Y he sido profesor de escuela rural. Creé un centro educativo rural donde les cambiamos la vida a muchos jóvenes, hombres y mujeres. Ahora son profesores universitarios, geólogos, abogados. Han salido especializados del Senati en una sola generación. El Perú tiene que invertir mucho más en lo mejor que tiene, su gente. Educación pública de calidad y gratuita para todos. Eso significa cumplir con las metas en el término de mi gobierno del 6% del presupuesto para educación. Y decir que en materia de ciencia y tecnología, solo 3.000 clubes de ciencias en más de 120.000 escuelas. Nosotros nos proponemos que hayan clubes de ciencias en las 120.000 escuelas y evidentemente los científicos y los técnicos del país asesorando en primer nivel al propio presidente de la República. El 11 de abril lo sabremos. Gracias. Tiempo cumplido. Vamos ahora con la pregunta que podemos formular los moderadores a cada uno de los candidatos. Me toca formulársela a Alberto Beingolea del PPC. Hemos visto que es importante que los padres de familia sintamos que los impuestos que pagamos van en buena medida a una educación de calidad para nuestros hijos, en todos los niveles, pero sobre todo en la escuela. Hay quienes desde el Congreso piensan que con una ley que consagra el 6% del PBI anual a la educación se avanza cuando sabemos que esto es complicado. Pero desde el gobierno se puede hacer mucho, se puede llegar incluso más lejos sin necesidad de formarlo o establecerlo como una ley. ¿Qué hará en un gobierno de Alberto Beingolea para mantener el incremento del presupuesto en educación y asegurar un mayor financiamiento de la educación? Pues exactamente lo que acabas de decir. El año 2004 fueron los congresistas del PPC a través de Unidad Nacional los que propusieron el 6%. En aquel momento el gobierno toledista y gente de izquierda nos dijo que no era oportuno, que había que ir poco a poco y el Acuerdo Nacional dijo 0.25% año por año. Bueno, estamos en el 2021 y no hemos llegado, estamos lejísimos. Yo sí propongo que el próximo año lleguemos al 6%, sacando de diferentes lugares del presupuesto para tener esa posibilidad, porque sin dinero no hay educación de calidad. Sin dinero invertido en la educación no podemos hablar de verdad de mejora en la educación. No podemos hablar de justicia en un país en donde hay una educación de primer nivel para algunos y otra de un nivel más bajo para otros. Una tremenda brecha entre la educación citadina y la educación que reciben nuestros niños campesinos. Eso tiene que cambiar. Y para eso se necesita inversión. Inversión en el maestro, además. Un maestro que tiene que tener mayor reconocimiento como ocurre en los mejores lugares del mundo. Además, para provocar que los jóvenes que quieren tomar una decisión decidan abrazar el magisterio y decidan ser profesores para poder dar los conocimientos que, por ejemplo, mi querido amigo obtuvo no solamente en el colegio rural, sino también en el extranjero, donde tuvo la posibilidad de estudiar. De eso se trata, de sacar a la gente y de mejorar con la educación. Muy bien, la pregunta sería para el candidato Arana y tiene que ver también con el presupuesto. La aspiración es llegar al 6%. Recuerdo que por décadas hemos tenido esa aspiración, todavía no se logra en la educación. ¿Cómo repriorizaría usted el tema presupuestal para poder alcanzar esas metas? Porque en realidad hay ángulos diferentes que abordar. ¿Cuáles serían estos y en qué orden lo haría usted si es que usted llegara a ser gobierno, en el tema específico de educación? Si lo mejor que tiene el Perú, y entendámoslo bien, es nuestra gente, la mejor inversión que podemos hacer es en educación y salud para nuestra gente, comenzando por los más pobres. Porque el que tiene $1.000 puede pagar las pensiones del Roosevelt. El que tiene $6.000, como el señor de Soto, puede irse a vacunar en vacuna de turismo. Pero en el Perú hay millones de peruanos que están desnutridos, que están con anemia,
están con profesores mal pagados o con profesores jubilados de los que nadie se acuerda. Países de la región invierten incluso hasta 8% de su presupuesto en educación. Nosotros tenemos que invertir por lo menos el 6%, que es lo que ha estimado el Acuerdo Nacional, con impuestos para los más ricos, eliminando las exoneraciones tributarias para las empresas que ya han crecido y tienen las espaldas financieras para abordar y enfrentar esta crisis. Y ciertamente eliminando la evasión y la elusión tributaria y cobrando las grandes deudas tributarias, no como el Tribunal Constitucional que le ha perdonado a la televisión. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias a ambos. Los invitamos a volver a su sitio. Este debate va a continuar, pero tenemos que hacer una brevísima pausa. Al volver, vamos con otro bloque, Mónica, similar al primero, donde hemos visto la participación entusiasta, decidida de cada uno de los candidatos que nos acompañan esta noche. Muy bien, vamos a esa pausa y ya regresamos en este gran debate presidencial 2021.